2412-9570, lo marca, escribe su punto de vista y luego lo envía. Y acá en pantalla nosotros lo desplegamos y lo compartimos con nuestra audiencia a nivel global. Así de fácil. También estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, en la plataforma X, antes conocida como Twitter. En fin, en TikTok también estamos, tiktokeando. Así que usted dispone, usted toma la decisión, depende cómo esté su tiempo, cómo esté su ánimo y cuál sea el conocimiento que tenga sobre el tema que ponemos a discusión. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es interesante desde el punto de vista que se vea, y es el tema de las relaciones entre Taiwán y Guatemala. Hace más de, ¿cuántos años? Más de 90 años me parece que está esa relación entre los dos estados. Hay que reconocer que conforme el tiempo ha pasado, Taiwán ha ido perdiendo fuerza a nivel internacional. Según las estadísticas que recogimos, a nivel global, o sea, en todo el mundo, únicamente 12 estados, fíjese usted, 12 estados reconocen a Taiwán como estado. Así, en todo el mundo. Porque ha ido perdiendo paulatinamente pues el apoyo de la comunidad internacional. En Centroamérica, por ejemplo, únicamente Guatemala y Belice apoyan o respaldan diplomáticamente a Taiwán. A nivel latinoamericano son 3 países, dos de idioma español, que es Paraguay y Guatemala, y un angloparlante que sería Belice. Así las cosas, vemos cómo Taiwán paulatinamente pues, se ha ido quedando solo frente a China, porque China continental no reconoce a Taiwán como una nación independiente, sino como parte de ellos. Y dirá usted, bueno, ¿y qué? ¿Y esto qué? Pues le voy a decir por qué le estoy poniendo en autos el contexto. Porque resulta, recordará usted que nuestro presidente se encuentra actualmente, no sé si ya regresó, pero el viernes pasado realizó una gira por Taiwán y por Japón, ¿sí? Y cuando fue a Taiwán, China reaccionó inmediatamente y le pidió a Guatemala que rompa relaciones con Taiwán. Porque dice China, más de 300 países en el mundo pues están aceptando a China, y cómo es posible que solo Guatemala y Belice en Centroamérica no estén de acuerdo con esto. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Ya nos acompaña por la vía del Zoom el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor y analista económico. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, a usted, a su equipo de trabajo y a su audiencia nacional e internacional, que es bastante amplia. Felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo podemos entender desde el punto de vista comercial, político y social el tema de esta relación entre Guatemala y Taiwán, doctor Velázquez? Sí. Lo que usted decía, doctor, efectivamente la relación formal inicia desde 1933 entre Guatemala y Taiwán. Ya estamos cerca de 92 años, aproximadamente 93. Sin embargo, desde 1909 ya venía una buena relación, pero se institucionaliza en 1933. Aquí hay que tomar varios puntos de vista, como lo dice su programa, doctor, porque el análisis tiene que ser integral. Primero, hay que tener claro que las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas, se manejan en función de los intereses de las repúblicas. Es decir, que no deben de ser a conveniencia personal o a conveniencia de determinada tendencia ideológica o de determinado partido, sino que deben de ser para el corto, mediano y largo plazo con una visión de futuro. Hay que tener claro que las decisiones de hoy
van a ser el resultado de los efectos positivos o negativos del futuro. Guatemala es la novena economía en América Latina, la economía más grande. En Centroamérica, en el mundo, somos la economía 72 en relación al Producto Interno Bruto que generamos. Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Nuestras exportaciones, de cada dólar que nosotros exportamos al mundo, 33 centavos se van a Estados Unidos, 33 a Centroamérica y 33 al resto del mundo. Nuestras importaciones, es decir, lo que nosotros le compramos al mundo, cerca del 15% es a China y el 32% es a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho sentido común, como me dice un buen amigo, en los análisis, que tienen que ser muy fríos, muy pragmáticos. Adicionalmente, hay que ver que de la generación de Producto Interno Bruto, ya de cada dólar que estamos generando los guatemaltecos, por lo menos 20 centavos, es decir, una quinta parte, más del 20%, son de remesas que mandan los migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos. Adicionalmente, ya podríamos decir que 1 de cada 5 guatemaltecos vive en Estados Unidos. De hecho, la segunda ciudad más grande de Guatemala, podríamos decir que estaría en Los Ángeles, en ese sentido. Entonces, el análisis tiene que ser integral. Tenemos que ver también el nivel de relación y comercio que tenemos con Taiwán, que realmente es muy poco, no es ni siquiera la 10ª parte de lo que nosotros tenemos en relación con China. Y hoy China es la economía número 2 del mundo. Según las proyecciones serias, ojo doctor que yo no estoy opinando, yo solo estoy trayendo elementos a la mesa, según las proyecciones de medios expertos y equipos muy letrados en todo el tema, en el año 2030 podría ser que China ya fuera la economía número del mundo, la economía número 1, y en las próximas décadas se mantendría China como la economía número 1, inclusive cerca del año 2040 y algo, India podría ser la economía número 2, Estados Unidos la economía número 3, pero hay un país del que casi nadie habla y un continente que lo tomamos como referencia de otra naturaleza, y me refiero concretamente a África. Nigeria, hay que ponerle mucha atención a Nigeria, que hoy será la economía número 53 más o menos, y en el año 2050 estará dentro de las primeras 15 economías del mundo, sobrepasando a México, entonces que hoy es la economía número 11. Entonces vea usted, doctor, cómo el mundo va cambiando, cómo va evolucionando, y en ese sentido me parece que nosotros nos hemos perdido en nuestra relación con el mundo. El presidente Arévalo, cuando llega a la presidencia, insisto, yo sigo indicando elementos, no es una opinión, porque seguramente ustedes lo vieron en los medios de comunicación también, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indica que está en conversaciones con el gobierno chino. Usted se recordará que hay declaraciones ahí, hay audios, y de repente, me refiero a enero, febrero 2024, ya unos 16 meses aproximadamente, y de repente como que todo se queda callado, inclusive pareciera, uso el término pareciera porque no lo he confirmado, de que habían inversiones ya en pláticas serias de adquirir terrenos en el puerto Quetzal, concretamente, y a la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos, pues empieza a cambiar esta situación. En ese sentido, me parece que nosotros tenemos que enfocarnos más en el tema económico, salirnos de esa lucha de titanes que hay en la geoeconomía
y en la geopolítica a nivel mundial. Me refiero concretamente a Estados Unidos y a China, que dicho sea de paso, ayer el presidente Trump anuncia que ya llegaron a un acuerdo y solo está sujeto a la ratificación de él como presidente de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, donde quedan 55% los productos que importa Estados Unidos de China y un 10% a los productos que China importe de Estados Unidos. Ahora alguien dirá, pero bueno, ¿y esto por qué es? Porque la relación de las exportaciones de China hacia Estados Unidos y de las de Estados Unidos hacia China es de 3-1. Es decir, que China le exporta a Estados Unidos 3 veces más de lo que Estados Unidos le exporta a China. Y para terminar en ese análisis macro, en la relación comercial que tenemos con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, nosotros le exportamos una tercera parte a Estados Unidos de lo que ellos nos exportan. Es decir, que hay una balanza comercial muy favorable para Estados Unidos y hay que ver que el mundo hacia dónde se mueve. Realmente, con los pies sobre la tierra, podemos darnos cuenta que Asia es la región, macroregión, que más se está desarrollando tecnológicamente, económicamente, en distintos aspectos, y que va a seguir, doctor, y cada día que pasa, sinceramente, América continente nos estamos quedando rezagados. Es decir, que está faltando una política continental de América continental que sí la podemos hacer, tal vez en las conclusiones. Me gustaría que pudiéramos aterrizar ya al final del programa, qué hacer para avanzar en ese sentido. Entonces, y aterrizando, me parece que el memorándum, los 3 documentos que firman el presidente Arévalo con el presidente de Taiwán, pues se quedan en cartas de buenas intenciones, porque no hay inversiones concretas, no hay creación de empleos concretos, no hay un cronograma de trabajo y me parece que fue una visita protocolaria, en mi opinión, innecesaria, similar a la que hizo Yamatei en su momento a Ucrania, que realmente no cambió absolutamente para nada. Y en ese sentido, yo ratifico que nos tenemos que salir de esa lucha de titanes y que nos enfoquemos en el tema económico. ¿Cómo vamos a crear 5 millones más de empleos en los próximos 5 años? Entonces, de ese tema creo que tenemos que ver las acciones que debemos de implementar, doctor Andreu. No, mire, qué interesante y le agradezco, doctor Velázquez, esa introducción que nos pone en contexto sobre cómo está nuestra economía con otros países del mundo. Y pues en el tema que nos ocupa, usted tiene mucha razón porque recordamos que el presidente Arévalo al inicio de su gestión indicaba que se iban a hacer negociaciones con China continental para tratar de crear lazos comerciales con ellos. Y, oh sorpresa, de repente resulta programando esta gira para Asia, yendo a Japón y Taiwán, que es lo que genera el programa el día de hoy. Me llamó la atención 2 puntos, doctor Velázquez, el por qué Nigeria, nos indica usted que nos va a dar un susto en los próximos años, precisamente como una gran potencia a nivel mundial, porque nos gustaría saber qué está haciendo diferente Nigeria o si son los minerales una vez más los que potencian a estos países. Y también me sorprendió el que usted nos indicara que México se encuentra en el ranking mundial en el número 11 en el tema económico. 12 factores que deberíamos tomar en cuenta en Guatemala. Pero volviendo al tema de Taiwán, Guatemala, ¿cuánto pesa la balanza comercial existente entre estos 2 países, Taiwán y Guatemala? Doctor Velázquez, ¿cómo estamos nosotros? ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos perjudica? Sí, dentro de, usted me habló ahí de 3 temas, doctor, brevemente. Sí. Primero, ¿qué está haciendo Nigeria?
Esta no es opinión mía, lo pueden ver en una de las cadenas de televisión también desde Estados Unidos, y donde está anunciándose África. Todo lo que está haciendo, ustedes lo pueden ver a veces los sábados o los domingos o a veces entre semana, y uno se queda impresionado de lo que están haciendo. ¿Qué está haciendo Nigeria? Bueno, también hay que recordar que es un país de más de 250 millones de habitantes, es decir, 11 veces el tamaño nuestro, el número de habitantes, 12, podríamos decir casi que un 70% más grande que México en habitantes, y todavía hace un par de años era el país en porcentaje que más jóvenes tenía en el mundo en relación a su población, menores de 18 años. Entonces, imagínese usted lo que eso significa un país joven. Pero en concreto, Nigeria está dando mucha certeza jurídica, está invirtiendo en infraestructura, en tecnología, tecnificando su agricultura, invirtiendo en educación, y tienen un plan, se ha hablado a los próximos 50 años, pero de repente es 100 años. Y yo por eso, siempre que puedo, saco el tema de Guatemala no se detiene, porque ese plan debería de ser corto, mediano y largo plazo a cómo veamos Guatemala en el próximo siglo, es decir, en el siglo XXII. Deberíamos estar pensando en Guatemala 2125, pero para recorrer el mundo hay que dar el primer paso, ¿verdad, doctor? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí. ¿Qué estamos haciendo hoy? Si no, estamos hablando de poesías. México ha venido bastante bien, sin embargo, su relación en los últimos 6 años con Estados Unidos se ha complicado, y máxime ahora esto que ocurre en las protestas en Estados Unidos, se sigue deteriorando más la relación, y por el tema ideológico me parece que México se está empezando a estancar, y la reforma judicial, de hecho, podría ser que México tenga un crecimiento negativo, es decir, menos tanto este año, lo cual hay que ponerle mucha atención porque también es nuestro vecino en el tema de gobernabilidad. Ahora, en el tema de Guatemala, nuestra relación realmente con Taiwán, no hay mayores exportaciones, no hay mayores importaciones realmente o inversiones de Taiwán en Guatemala. Habría que recordar que en el gobierno del presidente Oscar Richet del 2004 al 2007 aproximadamente, vino una de las empresas, si no la empresa más grande de Taiwán, Formosa, la pueden buscar en el internet, Formosa, que tiene millones de empleos y que tuvo interés de invertir acá en Guatemala. En vivienda se hablaba de aeropuertos, se hablaba de la carretera de la litoral del Pacífico, se hablaba de plantas y todo eso, pero por X o Y circunstancia no se concretó. Entonces, la relación comercial entre Taiwán y Guatemala versus China y Guatemala es tan importante, pues como yo le decía, que realmente China es el segundo exportador a Guatemala después de Estados Unidos, ¿sí? O sea, nosotros importamos mayoritariamente de Estados Unidos un 32% y cerca de un 15%. La mitad de lo que le importamos a Estados Unidos es de China. Entonces, vea usted el potencial que ha tenido China en nosotros. Sin embargo, nosotros casi no le exportamos nada, excepto algunos productos que usted se recordará que se quedaron en determinado momento en unas aduanas, y me refiero a temas como cardamomo, pero también nos poníamos a hacer un ejercicio ahí con algunos amigos que si de verdad Guatemala como país, y no hablo del gobierno, sino de los ciudadanos, de las empresas, y por supuesto hay que guiar al gobierno, nos propusiéramos llegar al nivel de exportaciones que tenemos con Estados Unidos al día de hoy, por supuesto que los podríamos hacer, pero eso nos llevaría 10 años, ¿sí? Pero no solo las acciones de las empresas, sino las acciones que debe, uso ese debe mandatoriamente como un sentido común de lo que le corresponde al gobierno en general, de las inversiones en carreteras,
en aeropuertos, en puertos en el Pacífico, el Atlántico, en trenes, en educación, en preparar al equipo humano que va a ejecutar todo lo que las empresas necesitan, y entonces en 10 años podríamos decir que ya le podríamos exportar a China lo que le exportamos a Estados Unidos. Si eso no se hace, doctor, dentro de 10 años, en una entrevista muy similar a esto, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo. Pero más que China, yo creo que este tema de hoy nos debe llevar a la reflexión y principalmente al gobierno, al Congreso de la República, a los alcaldes, a los gobernadores, al sector de justicia, a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos guatemaltecos, incluyendo a nuestros hermanos migrantes, que hay que invertir para crear empleos, para crear oportunidades. Es lo único que nos va a cambiar la situación que tenemos al día de hoy. No va a ser Taiwán el que nos va a resolver nuestros problemas, no va a ser Estados Unidos quien nos va a resolver los problemas, no es China, no son los marcianos, somos nosotros los guatemaltecos con voluntad, con acciones concretas, con planes de nación, con políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo, pero por sobre todo una voluntad política y la fe lo tenemos en que se puede hacer siempre y cuando se implementen las acciones en el corto, mediano y largo plazo, desde el micro hasta el macro. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Estoy agradeciendo los mensajes que por Facebook Live nos envía don Elío Ambrosio y don Leonel Salazar. Don Elío, esperamos que ya se escuche bien el audio. Muchas gracias por su reporte. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico. Estamos conversando sobre las advertencias, entre comillas, que de manera muy diplomática le hizo China al gobierno de Guatemala tras la visita de Bernardo Arévalo a Taiwán. China le pide a Guatemala que rompa relaciones con Taiwán. Y es importante, doctor Velázquez, los señalamientos que hace China, que dice que 183 países en el mundo han establecido relaciones diplomáticas con China, lo que demuestra que adherirse al principio de una sola China responde a la voluntad popular y es la tendencia general. Eso lo indican las autoridades chinas. En contraparte, pues el presidente guatemalteco respondió que pues no, que por el momento no se piensa en nada de eso, y acentuó su voluntad de llevar las relaciones con Taiwán a un nuevo nivel. La pregunta del millón es esta, doctor Velázquez, y se la formulo porque usted es conocedor del tema económico global. Por acá tengo los datos y las estadísticas, y los datos no mienten. Por ejemplo, en Centroamérica, y tengo por acá los años, Costa Rica en 2007 decide tener relaciones con China, Panamá en 2017, El Salvador en 2018, Nicaragua en 2021 y el último en hacerlo es Honduras en 2023. Todos los países mencionados rompieron relaciones con Taipei
producto de presiones y ofrecimiento de beneficios económicos por parte de Pekín. Al día de hoy, los países que menciono, ¿qué grandes beneficios han obtenido de su relación con China continental, doctor Velázquez? Sí. Por eso yo hablaba del tema económico antes y di cifras que ratifico, no son opiniones mías, sino son de fuentes confiables. Mi opinión es que realmente no las han capitalizado lo suficiente porque se pierden en declaraciones y golpes de pecho, pero no se aterrizan desde un punto de vista de la realidad, desde un punto de vista técnico, con cronogramas de acciones día a día, de seguimiento y de continuidad. Por eso hablaba yo hace un rato que no tiene que ser una política del presidente de turno, sino tiene que ser una política de nación y no estar cambiando y virando. En el escenario, por ejemplo, de que se dieran unas relaciones con China, el tema militar, el tema de la seguridad, ese tiene que sacarse. No tenemos nosotros nada absolutamente que cambiar la dirección del mundo. Y lo digo porque, por ejemplo, países como Cuba, como Venezuela, ellos tienen relaciones, pero se fueron para luchar contra el mundo. Y ahí están perdiendo su tiempo, doctor Anleu, porque ni van a ganar ellos lo que creen, ni van a resolver los problemas de su población, ni crear empleos, ni crear oportunidades. Yo no escucho de grandes inversiones, de infraestructura, de empresas que se muevan de China para Venezuela o para Cuba, porque se pierden en el discurso, se pierden en el tema político, se pierden en el tema ideológico, y me parece que Perú podría ser de los que ha estado aprovechando bastante esa situación. Usted vio la inauguración de unos puertos de 3.500 millones de dólares en el Pacífico. De hecho, ya se habla de que esa es la infraestructura más grande en América Latina, de inversión portuaria, claro, sin hipotecar nuestra soberanía nacional y nuestro futuro, porque tampoco es que si se hace una relación diplomática vamos a hipotecar nuestro futuro y nos vamos a pelear con los demás. Yo valoro la relación que se ha mantenido con Taiwán, sin embargo, al día de hoy, económicamente no veo los resultados. Tampoco los veo con China, porque solo importamos y no le estamos exportando. Es muy distinto para con Estados Unidos, que sí importamos bastante, más del 30%, pero también le vendemos, aunque tenemos un tratado de libre comercio que en este momento no da la certeza jurídica que habíamos tenido por la imposición de los aranceles, y ahí sí pedimos una certeza jurídica. Entonces, han venido delegaciones y van a seguir viniendo de empresarios de Estados Unidos, de Europa, han venido de China, de Taiwán, de Corea, de Japón, de todos lados, y vienen, pero se van, y qué bonito que estuvieron en Antigua, en Atitlán, en Tikal, y que tomaron buen ron, y se van, pero no pasa nada. Entonces es ahí donde nosotros sí tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque tampoco veo que Costa Rica o que El Salvador o que Honduras, al tener relaciones con China, hayan cambiado abruptamente, y que diga uno, se generaron 1 millón de nuevos empleos, 500,000 nuevos empleos y llegaron 10,000 millones de dólares. Es que eso no es así, porque es como lo que yo he criticado objetivamente, con bastante detalle, que vi en su momento cuando se firmó los acuerdos de paz, que la gente decía, es que van a venir 5,000 millones de dólares de Europa y van a venir no sé cuántos miles de millones de dólares de Estados Unidos y de esto y lo otro.
yo no vi un solo centavo para el país y hoy no ha cambiado esa realidad. Al contrario, los temas de nación, de falta de empleo, falta de oportunidades, falta de infraestructura, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, falta de educación, la inseguridad, esos problemas siguen, doctor. Entonces, en ese sentido, concretamente, no veo que haya cambiado sustancialmente esa situación. Y acordémonos que ya lo decíamos al inicio, las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas se definen en función de los intereses. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros realmente queremos? ¿Con qué objetivos? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a capitalizar una relación? Y hablo con el mundo. Doy un ejemplo. Tenemos excelente relación con Israel. Cuando yo fui ministro de Economía, promoví la firma de un tratado de libre comercio con Israel. Y gracias a Dios se logró después de que yo me retiré, pero dejamos bien establecido y 6, 7 años después se logra. Y la gente me decía, pero ¿y qué le vas a exportar a Israel? Entonces yo les decía, no estoy pensando en exportarle mayor cosa más que cardamomo, más que ajonjolí, ese tipo de cosas, porque conozco la generación de riqueza en Israel, pero lo que buscamos es que vengan inversiones de Israel, que venga tecnología de alta precisión para la agricultura, para la industria, para los servicios, pero si eso no se aterriza, doctor, de nuevo, pudiéramos tener una relación política y diplomática con todo el universo, pero no va a pasar absolutamente nada. Es exactamente la relación que tenemos con Estados Unidos. Tenemos un DR-CAFTA que no lo hemos aterrizado todavía, porque es cierto que ha incrementado nuestras exportaciones, pero hay muchísimo potencial que no le hemos sacado el mejor provecho. Otro tema, por ejemplo, Europa. Claro, Europa es más complicado que Estados Unidos por sus regulaciones, por los problemas que está pasando. Y dicho sea de paso, también en el año 2050 Europa, lejos de que crezca su economía, va a decrecer un 10%, ¿sí? Por los problemas que tiene de la inmigración, de los musulmanes, de los choques de civilizaciones. Pero tenemos un tratado de libre comercio con Europa que no se han incrementado las exportaciones significativamente. Entonces, más que un evento, más que una firma, más que una relación, no veo que vaya a cambiar la situación, al menos que nosotros, con sentido común, definamos el 1, 2, 3, el ABC de lo que debemos hacer para capitalizar la relación. Y doy otros ejemplos. Corea del Sur, Japón. Tenemos excelente relación con ellos y usted ve el desarrollo de Corea en los últimos 50 años y de Japón. Si nos regresamos nosotros 75 años, Guatemala tenía mejores condiciones que Corea, mejores condiciones macroeconómicas. Estamos geográficamente mejor ubicados que Corea, cerca del mercado más grande del mundo. Pero vea usted el desempeño de Corea y vea usted el desempeño nuestro. Entonces, Corea salió adelante por los coreanos, no salió adelante por nadie más. Ese es el mensaje que necesitamos trasladar a toda la población, a todos los sectores de la sociedad, para que realmente aterricemos en lo que genera certeza jurídica, en lo que da reglas claras, en lo que atrae inversiones para crear empleos, para oportunidades, en las carreteras que necesitamos para que las empresas se instalen en el país, en los aeropuertos, me refiero a nuevas inversiones de aeropuertos, porque sí visualizo por lo menos 6 aeropuertos internacionales en Guatemala, en el tren Pacífico Atlántico, en el tren que podamos conectar también de nuevo con El Salvador, con Honduras y con México, y por supuesto en los puertos más grandes de la región de Centroamérica, en el Pacífico y en el Atlántico. Solo haciendo ese tipo de acciones concretas, doctor,
podremos cambiar la situación y capitalizar cualquier relación con cualquier país. De lo contrario, una firma se queda en una firma más y no pasa absolutamente nada. Doctor, tengo que ir a una pausa, pero previo a esto le voy a compartir 12 puntos de vista importantes que ingresan por WhatsApp para que en el ínterin usted los analice y nos exprese su punto de vista. Uno de estos mensajes dice: Taiwán mantiene su relación con estos países a base de coimas a las autoridades de turno. Si no, ¿cómo se explican que le dieran el cheque a nombre de Portillo? Se refiere a Alfonso Portillo y no a nombre del Estado. Lo de México hay una equivocación, porque esa retórica de rasgo lo inventan los que están en contra del gobierno. Lo que va a pasar es que Estados Unidos va a dejar de ser el socio número 1 de México y Nigeria lo están promoviendo porque es de los escasos países que mantienen relación con sus colonizadores. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista dice: buenos días, le pregunto a su entrevistado, ¿y cómo encajarían en el tema de hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya versión chapina se denomina CATUM? ¿Cómo se miden los avances? ¿Quién debe rendir cuentas? ¿Y quién le da seguimiento para exigir resultados? Esos son los dos planteamientos. Doctor, lo dejo a su consideración. Voy a la pausa y volvemos. Mañana estamos conversando sobre la reacción de China ante la visita de Bernardo Arévalo a Taiwán, pidiéndole al mandatario guatemalteco que rompa relaciones con Taiwán. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista económico. Doctor Velázquez, escuchamos su punto de vista. Sí. Qué bueno que hay bastante interacción, doctor Anleu, con los radioescuchas, radioyentes en Guatemala y en distintos países. Hay varios temas que usted mencionó. Lo de México lo pueden ver en las noticias, lo pueden leer en la internet y pueden ver las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, pueden ver las proyecciones del BID, de McKinsey y de otras instituciones serias sobre el tema económico. Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el CATUM que usted indicaba, lamentablemente, la mayoría de planes se quedan sin objetivos, metas, plan de acción, cuándo finaliza, cuándo inicia, indicadores de éxito, KPI, quiénes son los responsables, qué vamos a obtener, cuándo, cómo, etcétera. Cómo se va a financiar, cuál es el beneficio que va a dar, y CATUM, que tiene varios elementos conceptuales, pero realmente carece de un plan de acción como el que yo le estoy indicando. Más que una fórmula, es una metodología que funciona y ha sido implementada a nivel mundial por la gente experta en lograr resultados. Y además hay que decir que el tema de los objetivos del milenio, luego los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?, que vienen desde Naciones Unidas, no tienen realmente un plan de acción concreto. Son ideas, son planteamientos y hay temas un poco, llamémosle, difíciles de digerir y que crean mucha polémica. Yo creo que más que planes que vengan de Naciones Unidas o de donde sea, nosotros tenemos que tener nuestros propios planes. En su casa, en su familia, en su hogar, doctor, usted tiene sus planes, no tiene los planes del vecino o de la colonia cercana, ¿sí?
Entonces, eso también nosotros lo tenemos que hacer en Guatemala. Alguien escribía ahí también sobre el aeropuerto de Petén, ¿por qué no es internacional? Sí, efectivamente, el aeropuerto de Petén es un aeropuerto internacional que no tiene vuelos comerciales sistemáticamente. Es un aeropuerto amplio, es un aeropuerto que puede aterrizar cualquier aeronave, de hecho aterrizan, y tiene buenas condiciones. Por supuesto, siempre se podrá mejorar, pero yo en su momento hablé con el actual presidente de la Junta Directiva de Copa, Pedro Helbrun, cuando me tocó que inaugurar sus nuevas salas en el Aeropuerto Internacional Aurora, y le hice la invitación para que Copa volara hacia Flores Petén. Me dijo que sí, que iban a analizar la situación y que eso les podría llevar varios meses por el estudio de mercado, etcétera. Pero me parece que Petén está listo para que hayan vuelos por lo menos de unas 5 ciudades o 3 ciudades de Estados Unidos, de algunos países de Centroamérica, de América Latina, y ojalá que eso sea pronto. Igual Puerto Barrios está listo con aviones más pequeños, eso sí, pero puede ser susceptible ya de que tenga vuelos internacionales, y Quetzaltenango también con aviones mucho más pequeños, pero sí deberíamos de capitalizar esas situaciones. ¿Y qué decir del puerto de San José, que también debería de ser ya un aeropuerto internacional? Hay espacio para un aeropuerto internacional en Playa Grande, Ixcán, en el Quiché, en la Franja Transversal del Norte. Casi nadie habla de eso, doctor, pero los que nos hemos puesto a estudiar sabemos que eso se puede hacer. Bueno, y el otro tema de Taiwán, los chinocheques, me parece que le llamaron en su momento. Lamentablemente, también ratifico, todo lo que yo estoy indicando no es opinión mía, eso ha salido a los medios de comunicación, lo pueden buscar en el internet. Se dieron situaciones de corrupción. Algunos indican que fue para mantener la relación, lo cual no es correcto. Y por eso ratifico que con planes de nación para el corto, mediano y largo plazo, independientemente de las autoridades que lleguen, se debe mantener el rumbo que necesita nuestro país para salir adelante. Entonces, yo diría que de ningún país deberíamos de aceptar coimas, regalos, no deberíamos de aceptar ese tipo de situaciones, porque no hay almuerzo gratis. No podemos permitir que se compren voluntades. Lo que tenemos que exigir nosotros es que se cumpla con las políticas de nación que tenemos para que se den las inversiones de capital, para crear los empleos, las oportunidades y, por supuesto, dándole la certeza jurídica a todos los inversionistas que vengan desde cualquier país del mundo, y diversificarnos en el tema de las inversiones y de las exportaciones. Hoy, ya decíamos en el inicio, de cada dólar, 33 centavos se va al resto del mundo. Pero a mí en lo personal, y me parece que como guatemalteco también podemos compartir esto, nos gustaría ver que nuestras exportaciones crezcan 5 veces más. Si hay espacio, doctor, con las condiciones que tiene Guatemala, con la ubicación geográfica, con los recursos que tenemos, nosotros deberíamos de aspirar, y así se planteó en el año 96, a crecer al doble, es decir, a un 7% anual sostenido en 25 años. Y eso sí definitivamente cambiaría la situación. Lo está haciendo Dominicana, lo ha hecho Panamá. Bueno, China lo hizo también para salir de la pobreza. Según lo que se ve, han sacado ya 500 millones de personas de la pobreza. Y también hay que recordar que uno de los mayores inversionistas en China es Estados Unidos. Usted ve que Amazon, usted ve que Tesla, Spaceship y General Motors y Chrysler y todos estos grandes conglomerados empresariales de Estados Unidos tienen inversiones importantes en China por el tema de economía de escala, es decir, la cantidad de volúmenes que ellos utilizan para producir, no solo en el automotriz, sino también en tecnología. Los famosos drones DJI
que utilizan inclusive en Estados Unidos son hechos en China. Entonces yo creo que hoy el mundo, por eso yo decía al inicio, salgámonos del tema ideológico, salgámonos del tema de fuerzas, salgámonos del tema político, enfoquémonos en una verdadera política de desarrollo. Y también hay que decirlo que Taiwán es de los inversionistas importantes en China, como lo es Japón, como lo es Corea. Y hay que ver políticas que están siguiendo otros países que se salen de esa dinámica de discusión y se enfocan verdaderamente a lo que les interesa. Y aquí, para concluir ese tema de las preguntas tuyas, no hay almuerzo gratis. De una u otra forma van a pasar la factura. Entonces, mejor si tenemos la suficiente solvencia moral, tenemos la mesa limpia, hablamos claro y definimos hacia dónde realmente queremos ir como nación. No, y qué interesante su planteamiento, doctor Velázquez, que tiene muchas reacciones a favor precisamente sobre lo que usted indica, que este tipo de situaciones como las que se generan con la visita a Taiwán no son ni más ni menos que cortinas de humo para desviar la atención de problemas latentes, vigentes, actuales en Guatemala, y para desviar la atención sobre que nuestros gobiernos sucesivos, desde no sé ni qué año mencionar, pues han fracasado precisamente porque no han tenido esa proyección económica de visión a largo plazo. Por acá tengo un punto de vista que me dice, sale carísimo volar hacia Petén. Otro punto de vista nos dice, ¿qué nuevas industrias hay en nuestra Guatemala? Lo único que crece son industrias de cemento, cerveza, licores y grandes cadenas de supermercados. Y esto nos trae a la reflexión, ¿hasta qué punto esta relación Guatemala-Taiwán no es forzada precisamente por Estados Unidos de América, doctor Velázquez, siendo como es que estamos ubicados geográficamente en un punto estratégico y vital para Estados Unidos de América? Sí. Aquí también estoy viendo más comentarios. Veo que escribe bastante su audiencia nacional e internacional, doctor, y están muy pendientes. Dicen que la infraestructura física y estratégica como puertos, aeropuertos, autopistas, etcétera, son claves para la atracción de inversión internacional y generación de riqueza, desarrollo y prosperidad, dice el señor Freddy Asensio. Por supuesto, si son cosas elementales, si son temas tan básicos que nosotros tenemos que tener. El otro punto, vuelven y ratifican en la certeza jurídica, que no tenemos sistemas adecuados de trenes, de carga y de pasajeros. Entonces, a eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar de fondo para generar los puestos de trabajo, los empleos, las oportunidades, inclusive para que disminuya la migración. Efectivamente, todos los países en el mundo ejercen la presión que consideren conveniente, pero recordemos que también está la Convención de Viena, donde todos los países somos libres, soberanos e independientes, y eso lo dice nuestra Constitución, y no deberíamos de permitir presión de ninguna naturaleza, ni amenazas de país A o B o C de ninguna naturaleza. Es decir, que nosotros tenemos que ser serios. Y en ese sentido, cuando una persona es formal, es seria, es clara, de igual forma esto aplica a una familia, aplica a una empresa o aplica a un país, nos tenemos que dar a respetar en ese sentido y velar por los intereses que nos convienen, en este caso, a los guatemaltecos. Entonces, no debería de haber realmente nada forzado. Y usted hablaba de visitas y que no pasa nada. Yo fui acompañando al presidente de la República en el año 2011, cuando estuve como ministro de Economía. Fuimos recibidos por el presidente Ma de Taiwán. Eso sí, todos bajamos del avión 747 con corbata, con zapatos formales, ¿sí? Con todo eso, porque hubo una recepción protocolaria
recuerdo, fue algo impresionante, ¿verdad? Sí. Nos quisieron impresionar, cerraron las autopistas y todo el asunto, como uno lo ve en las películas, y nos reunimos con el presidente Ma de Taiwán, nos reunimos con todo su gabinete. Y por supuesto yo le pedí autorización al presidente de la República, porque recordemos que quien define la política exterior constitucionalmente en un país es el presidente de la República y se tiene que ejecutar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me autorizó y tuve una presentación al gabinete de las oportunidades que tenemos en Guatemala, eso lo debo agradecer. Y también les planteé nuestro interés de abrir una oficina comercial, hablo una oficina comercial en China de una forma transparente. Lo dijimos, preparamos un acuerdo gubernativo. El presidente Ma de Taiwán dijo que le parecía bien y que le iban a dar seguimiento y dijo, úsennos a nosotros como Taiwán para mejorar esa relación con China. Y es más, yo ya puse el ejemplo porque ya instituí los vuelos entre Taipei y Beijing, es decir, entre las capitales de China y Taiwán, y esto ya empieza a tener más relación. Y el presidente lo vio bien, el presidente de Taiwán instruyó a su ministro de Relaciones Exteriores para que le diera seguimiento y yo regresé contento porque dije, qué bueno, porque se nos abren nuevos mercados, vamos a traer más inversiones. No me meto al tema diplomático ni al tema político porque no me corresponde, eso le correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores. 3 o 4 meses después viene el ministro de Relaciones Exteriores acá a Guatemala con una delegación, lo recibimos en el Palacio Nacional junto al presidente, al gabinete, y le dije, ministro, ¿se recuerda que hablamos de la instrucción que dio el presidente Ma? ¿Cómo vamos en esa situación? Y me dijo, lo vamos a platicar en un rato, pero ese rato nunca llegó. Entonces comprendí de la estrategia de ellos, ¿verdad, doctor? Y por supuesto que ellos tienen sus planes, pero nosotros tenemos nuestros planes. Posteriormente, en el gobierno que vino, trataron de abrir esa oficina comercial que ya no avanzó, pero en ese sentido yo sí creo que vale la pena un acercamiento comercial, ¿verdad? Para visualizar cómo nosotros tenemos más inversiones, la creación de más empleos, de más oportunidades. Y respecto a un comentario de los que usted me trasladó de un radio escucha, que qué inversiones hay en Guatemala. Yo le puedo decir con pleno conocimiento que en el tema de relocalización y en el tema de nearshoring, de zonas de desarrollo económico especial público, Guatemala está emergiendo, va en un buen avance. Para mi gusto personal, vamos unos 10 o 20 años atrás. Debimos haber hecho esto desde hace mucho tiempo, pero hay inversiones importantes en el Pacífico, en el Atlántico, en el área metropolitana, y al día de hoy ya habrán unas 12 zonas de desarrollo económico especial público, las CEDEPs. Cuando quiera, doctor, hablamos de ese tema, que es muy interesante para la atracción de inversiones, y se han venido a instalar empresas de Japón, como Yasaki, que están pensando en traer más inversiones acá también. Se acaban de reunir con el presidente de la República. Ratifico, todo lo que yo digo lo pueden verificar en el internet, no es una opinión mía, sino yo solo traigo los temas a colación. Hay empresas de Colombia también que han venido empresas de Corea, y precisamente en 2 semanas tendremos una reunión con empresas de Brasil que están viniendo a Guatemala porque quieren invertir en distintos sectores. Pero lo más importante es que les trasladamos a estos inversionistas que además del mercado guatemalteco, piensen en producir en Guatemala para el continente, como mínimo, o para Europa. Entonces, sí están viniendo bastantes inversiones. Debo decir que tenemos un reto como guatemaltecos de dar a conocer más las inversiones de capital que se están dando, muy importantes.
Hay inversiones también en el sector de energía, plantas solares de 75 megavatios, de 100, de 200, que ya están en proceso, algunas en construcción física inicial para inaugurarse en el año 2026, otras en el 2027. Están viniendo también plantas ensambladoras de manufactura liviana, y hay un esfuerzo importante de cámaras empresariales y de gremios por traer empresas de manufactura liviana relacionada a la industria automotriz y a los componentes económicos. Ahí Guatemala tenemos muchas fortalezas y voy a dar una. Somos el mayor exportador de hule, de caucho, de látex en el continente americano. Por supuesto que la producción de Brasil es mucho más grande. Del hule y del látex se pueden hacer 40,000 distintos tipos de productos. Óigase, doctor, 40,000 distintos tipos de productos. Desde llantas, guantes, fajas, mangueras, el estuche de su celular, el pad del mouse, etcétera. Entonces nosotros estamos exportando cerca del 98.5% de nuestra producción como materia prima. Entonces, esas industrias de llantas, por cierto, leí que Michelin va a cerrar una de sus plantas en México, sería susceptible de traernos esa planta de Michelin a que se instale en Guatemala. No van a tener que transportar 40% de agua cuando es el látex, porque va en líquido. Aquí está la materia prima y el caucho también. Aquí está el hule para que os puedan producir. Salió otra noticia muy interesante hace unos días en un medio de comunicación, hace como una semana, que Guatemala tiene potencial de endulzar al mundo, decía algo así, que todo el azúcar que nosotros producimos, no puede ser toda, ¿verdad? Porque se exporta mucho a nivel mundial y se abastece el mercado local, pero mucha de ese azúcar que se utilice para producir diversidad de dulces, de chocolates, junto con el cacao que tenemos. En fin, hay mucho por hacer. Starbucks, que es la cadena de café más grande del mundo, 40% del café que exporta, que utiliza en el mundo, es guatemalteco. Entonces, hay mucho por transformar esa materia prima. Exportamos mangos en fruta. Sé de varias empresas de mangos que venden ya esto enlatado y procesado, que están ya evaluando Guatemala cómo producirlo acá. Y el tema de vegetales. Así que yo sinceramente estoy consciente, con los pies sobre la tierra, de todos los retos que tenemos a superar, de los desafíos, pero también veo muchas más posibilidades, doctor. Y también creo que el futuro del continente americano, de Guatemala, del mismo Estados Unidos, pasa por un tratado de libre comercio de las Américas. Yo esperaría que con una nueva administración que recién llegó en enero, visualicen ese futuro de desarrollo de América Latina en conjunto con Estados Unidos. Y ahí Guatemala tenemos un gran potencial, tenemos muchas fortalezas que tenemos que capitalizar, pero ¿cuándo? Hoy, accionando y tomando las mejores decisiones. Pues doctor Velázquez, como siempre no sabe cuánto le agradezco a la gentileza de haber estado con nosotros. Lo importante, y mire usted, ¿quién con una luz se pierde? Nuestro problema, y no sé si usted lo comparte y los internautas y radioescuchas, es que tenemos presidentes de presidentes a cual más improvisados, políticos que nunca han generado un empleo en su vida y que por lo mismo viven en una burbuja política y que no tienen esa capacidad, no tienen ese ADN de estadistas, que es lo que tanto necesitamos. Guatemala podría ser una potencia a nivel mundial, porque nuestra gente es productiva, es inteligente, es capaz. Tenemos los recursos naturales que Dios nos dio, que cuántos países los quisieran, y sin tenerlos han desarrollado, pero no, lamentablemente no. En el tema de Taiwán, para concluir, hay un pequeño detalle, doctor Velázquez e internautas y radioescuchas, y se los comparto. Alguien me decía el otro día que el problema es que nuestros gobernantes van a platicar con el presidente de Taiwán, y ese es un craso error,
porque hay que entender que en Taiwán hay una democracia parlamentaria. ¿A qué me refiero? Que deberían ir a hablar con el presidente del parlamento taiwanés, porque son ellos los que deciden dónde y por qué invertir, y no el presidente. El presidente pasa de largo como aquí en Guatemala. Y que en cambio China es el Partido Comunista el que toma las decisiones ya, para ayer. Así que con esto los dejo. Muchas gracias, doctor Velázquez, como siempre, por haber estado con nosotros. Y la invitación a usted para que mañana nos escuche a las 8 horas aquí en Radio Punto ante este potente micrófono y cámaras para enfocar otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. A usted, doctor Velázquez.